Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sastre, soy perito tasador. Hoy vengo a hablarte de qué es una tasación baja, cuándo consideramos que la tasación es baja, los motivos por los cuales una tasación es baja, pero sobre todo, qué podemos hacer para reclamar esa tasación baja. ¡Empezamos! Antes de nada, quiero invitarte a que te suscribas al canal, a que le des a me gusta a este vídeo y que ayudes a gente como tú y gente con tus mismas inquietudes a resolver esas dudas. ¿Qué es una tasación baja? ¿Cuándo consideramos que una tasación es baja? Consideramos que una tasación es baja cuando el informe de tasación, la elaboración de ese informe y la cantidad obtenida a través de ese informe está por debajo del valor de mercado. Es decir, se ha cometido algún tipo de error que hace que esa tasación no esté acorde al valor de mercado de ese inmueble. ¿Qué necesitamos analizar para saber que esa tasación es baja? Bien, lo primero que tenemos que saber y determinar es el objeto por el cual se ha solicitado esa tasación. Evidentemente, no es lo mismo valorar un inmueble como garantía hipotecaria para solicitar una hipoteca al banco que para valorar ese inmueble de cara al reparto de una herencia, a un proceso de divorcio, de cara a una compraventa, a una liquidación empresarial, de empresas. Entonces, lo primero que hay que determinar es el objeto por el cual se ha solicitado esa tasación. Atendiendo al objeto, sabremos y determinaremos la metodología llevada a cabo para llevar a cabo ese informe pericial, ese informe de tasación. Sabemos que si tenemos que utilizar esa tasación como garantía hipotecaria, es decir, utilizar esa tasación para presentar al banco para solicitar una hipoteca, sí o sí esa tasación tiene que ir acorde y acondicionada a la normativa que marca la Orden Ministerial ECO 805/2003. Eso es impepinable, no podemos cambiarlo. A partir de ahí y a raíz de ahí, en el mercado libre, que es el resto de tasaciones, el resto de objetos periciales por los cuales se puede solicitar una tasación, bien podemos atendernos a la orden ECO o bien al criterio del tasador que pueda elaborar ese informe en ese momento dado. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de valorar un inmueble? Por un lado son los aspectos interiores, propios y características de ese inmueble, es decir, superficie, habitaciones, baños, estado en que se encuentra el inmueble, zonas comunes, rehabilitaciones del inmueble, todo ese tipo de condicionantes que pueden hacer que nuestro inmueble valga más o valga menos en relación a la comparativa con el resto de inmuebles. Por otro lado, tenemos que determinar los aspectos externos, los aspectos que puedan influir en la valoración del inmueble, considerar los aspectos externos o aspectos del entorno del inmueble, es decir, ubicación, proximidad a zonas y servicios esenciales, conectividad en vías de circunvalación, todo este tipo de aspectos que no son propios del inmueble, pero que sí hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué errores más comunes se cometen a la hora de elaborar un informe de tasación? Bien, te los voy enumerando de mayor a menor grado de importancia porque al final son los que mayor o menor peso tienen a la hora de elaborar ese informe de tasación. Por un lado, es sumamente importante elegir correctamente los testigos con los cuales vamos a homogeneizar, vamos a comparar nuestro inmueble con esos testigos o esas muestras. No podemos comparar un inmueble piso con un inmueble chalet o un inmueble que está situado en un terreno rústico. No es lo mismo un piso que una vivienda que está en suelo rústico. No es lo mismo un piso, evidentemente, que un garaje, un trastero. No es lo mismo la tipología de pisos que nos podemos encontrar en un barrio y una zona determinada que en otro barrio o en otra zona determinada. Eso es lo primero y lo principal que hay que tener en cuenta a la hora de poder elaborar un informe de tasación. Escoger correctamente los testigos con los cuales vamos a comparar nuestro inmueble objeto de tasación. Por otro lado, otro error muy común que se lleva a cabo a la hora de elaborar un informe de tasación es la no ponderación de los testigos. ¿Qué es ponderar un testigo? Pues ponderar un testigo es darle más peso a ese testigo en concreto que a otro. Pongamos un ejemplo. Valoramos una vivienda piso en bloque colectivo, es decir, una vivienda en un bloque de viviendas, un bloque de pisos, y estamos en la quinta planta. Nuestro objeto, el informe,
por el cual vamos a elaborar ese informe es una vivienda que está en la quinta planta. Y en la tercera se está vendiendo un inmueble igual o muy parecido al nuestro. Ese peso, esa ponderación que le podemos dar a ese testigo, a esa muestra, no es la misma ponderación, no es el mismo peso que se le puede dar a una vivienda que está 5 calles más atrás. Entonces, la fiabilidad de ese testigo hay que reflejarla en el informe pericial. Eso es ponderar. A eso se le llama dar un peso a esos testigos. Otro error que se comete a la hora de elaborar un informe de tasación es calcular mal el porcentaje entre muestras. Pongamos un ejemplo. Si comparamos una vivienda, nuestra vivienda tiene 2 habitaciones y la comparamos con una que tiene 3 habitaciones. Entonces, en esa comparación, nuestra vivienda sale perdiendo. El valor de nuestra vivienda estará por debajo con la que comparamos, porque la que comparamos tiene 3 habitaciones. Si le descontamos, pongamos un 0,5 en porcentaje con esa vivienda, al comparar con otra vivienda que también tenga 3 habitaciones, tenemos que descontarle un 0,5. No podemos descontar en relación a una vivienda un 0,5 y en relación a otra vivienda con las mismas características un 0,3. Ese es otro error que se comete muy a menudo a la hora de elaborar informes de tasación. Por último, otro de los grandes errores que se cometen es el no contemplar las rehabilitaciones o las reformas que se hayan llevado a cabo en nuestro inmueble objeto de valoración. Es decir, si tenemos un inmueble que tiene 50 años, pero hace 5 se le llevó a cabo una reforma integral, contamos la vida útil de ese inmueble a partir de hace 5 años. Reseteamos su vida útil. No contamos su vida útil de hace 50, sino de hace 5. En zonas comunes sí, ¿vale? Porque esa vivienda o ese edificio cuenta con las prestaciones y los servicios que se instalaban o se hacían hace 50 años, pero en la reforma integral del interior de nuestra vivienda tenemos que contar de hace 5 años. Ese aspecto también influye en la valoración de un inmueble, su estado y su conservación. ¿Qué problemas acarrea el hecho de que nos hayan elaborado un informe de tasación bajo, por debajo del valor de mercado? Por un lado, si necesitamos esa tasación para poder solicitar una hipoteca al banco, corremos el riesgo muy elevado de que el banco no nos conceda el préstamo hipotecario y no podamos adquirir esa vivienda. Esa tasación adquiere aún mucho más valor si existe un contrato de arras entre comprador y vendedor. Si nosotros, como compradores, hemos firmado un contrato que nos une a ese vendedor y hemos entregado una cantidad en concepto de adelanto de 10.000 euros, el riesgo que cometemos o que tenemos si el banco no nos acepta y no nos concede el préstamo hipotecario es perder esos 10.000 euros. Ojo ahí. Otro motivo por el cual nos puede afectar una tasación baja de la vivienda hace referencia a un divorcio, en una separación, en un reparto testamentaria, en un reparto de adjudicación y reparto de herencia, donde alguna de las partes siempre puede salir afectada en el reparto. Es decir, si la vivienda se está valorando por debajo del valor de mercado, seguro que una de las partes sale perjudicada. Te lo garantizo. Bien, ya por último, decirte que qué se puede hacer si solicitamos un informe de tasación y consideramos que ese informe de tasación está por debajo del valor de mercado. Lo primero que tienes que hacer es reclamar, sea a la entidad que te haya hecho el informe o sea directamente al tasador. Si estamos hablando en el ámbito hipotecario, es decir, para hipoteca, tenemos que hablar directamente con la sociedad de tasación, que es la que nos ha elaborado y certificado ese informe. A ver de qué manera o cuáles son los parámetros que ellos han valorado, para bien o para mal, y ver a ver dónde está el error cometido. Si estamos hablando en el ámbito de un reparto hereditario, de un divorcio, de una compraventa, en una liquidación empresarial, ver a ver de qué manera podemos hablar con el tasador que nos explique punto por punto exactamente la tasación obtenida, pero sobre todo revisar y analizar los testigos con los cuales se ha llevado a cabo la tasación. Seguramente uno de ellos o alguno de ellos no está acorde y no es comparable con la vivienda objeto que estamos nosotros tasando. Bien, y hasta aquí mi vídeo de hoy.
Repito y vuelvo a invitarte a que te suscribas al canal y le des a me gusta. Y si consideras que tienes alguna duda o que podemos implementar o podemos ver de qué manera analizar tu tasación, no dudes en contactar conmigo, bien a través de la caja de comentarios o bien contactando conmigo a través de www.gabinetesastrevidal.com. Será un placer ayudarte. Un saludo y hasta pronto.